Nos va a acompañar en los próximos minutos la periodista y candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Independiente, Mónica Botero. Le debe sonar raro hasta ella. Mónica, buenas noches, bienvenida. No, mientras me sigan diciendo periodista no tengo problema. Sí. Todo lo otro que lo digan no importa ya. Sí, García Márquez o Sanguinetti dice que se sigue siendo periodista toda la vida. Obvio, por supuesto que sí, ¿cómo no? Bueno, te voy a pedir en 1 minuto o en 2 minutos, vos tenés más de 30 años de periodista. Sí. Digo, 30 y pico, 36 sí. años. 36 años, prácticamente la salida del liceo ya arrancaste con esto. Sí. Literalmente. ¿Dónde arrancaste? Y hacía en realidad, digamos, como que el examen lo di cuando gané un concurso en El Gráfico, en la revista El Gráfico, de composiciones para adolescentes. Y gané el primer premio. La revista argentina. Sí. De Constancio C. Vigil, sí. Bueno, fundador de Villiquen, entre otras cosas. Sí. Entonces, igual yo soy menor que Vigil. Constancio murió hace como 50 años. No, y ahí, como gané ese concurso, eso me habilitó a que me dieran corte, porque además quería ser periodista deportiva hace casi 40 años, no es fácil. Y hacíamos una revistita que se llamaba Todo Deporte en el Círculo de Periodistas Deportivos. Éramos varios adolescentes, entre ellos Álvaro Amoretti, Luis Prats, Guillermo Lucich, alguno más que no me acuerdo, que tenemos todos más o menos la misma edad, y empezamos ahí. Sí, el propio Paulillo, Claudio, arrancó como periodista deportivo. Sí, pero él entró directamente en el día. Directamente en el día. Sí, y yo les decía a los más jóvenes acá en prensa, antes que viniera, yo te recuerdo en los comienzos de Brecha, en el arranque de Brecha con Alfaro, ¿eso es así? Sí. Yo estuve en el equipo fundador de Brecha, desde el número 1. ¿Estamos hablando del 86? 85. 85, sí. ¿Y tuviste después un periodo que era Prensa Latina cuando estuviste en Cuba? Estuve en el mismo periodo el mismo año que salió Brecha, que fue el año que volvimos a la democracia. Yo había estado en Cuba en una beca invitada y allí mismo me propusieron estar en la oficina que abría acá en Montevideo, pero enseguida me contrataron de La Habana y ahí me fui para trabajar en la agencia desde la central y hacía suplencias en algunas corresponsalías. O sea que viviste en Cuba unos cuantos años. Sí, en realidad de corrido 1 año y poco, pero trabajé para ellos más de 3, entrando y saliendo, haciendo coberturas. ¿Y después cuántos años en búsqueda? Y después en búsqueda empecé en el 88, a fines del 88, hasta 2017. 30 años en búsqueda. Bien, simplemente esto porque yo lo podía haber hecho, podríamos haber hecho una presentación, pero quería que vos lo contaras porque te está viendo mucha gente en todos los rincones del país para que conocieran tu trayectoria. Y además es curioso porque hice 35 años, fui periodista de prensa escrita, que fue lo que elegí hacer y es lo que me gusta. Me conecté con el periodismo más como escritora, digamos, con vocación de escritora que de periodista. Y hice 1 año y medio de televisión y cuando voy al interior la gente me reconoce. Seguro, sí, lo de Canal 4. Por el año y medio de televisión. Sí, no tengas duda. A mí me gusta mucho porque uno por la televisión se conecta de otra manera. Si hubieras hecho radio, lo mismo. 1 año de televisión vale por 50 de radio. Claro. Bueno, el periodista trata siempre de desentrañar las cuestiones e ir derecho a la verdad. Y no nos vamos a poner a filosofar qué es la verdad o dónde está la verdad. El político no necesariamente. No necesariamente. Es difícil encontrar un político que yo le pregunte algo y que me diga sí o no. Empieza a buscarle la vuelta y a buscarle la vuelta. Entonces, arranco por ahí. ¿Cómo te llevas con eso? Eso es lo que me dificulta más. Estos días me estuvieron preguntando cómo sentía el tránsito del periodismo al ejercicio del periodismo al ejercicio de la política. Y en realidad no siento un cambio muy grande, porque siento que mi trabajo como política es comunicar cosas ahora de mi partido, pero también ayudar a entender algunas situaciones. Sí, después pensando un poquito más me doy cuenta de que esa parte donde uno tiene que pensar, calcular un poquito lo que va a decir, es la que más me complica, porque no estoy acostumbrada, porque no me gusta, no me siento cómoda. No se me ha exigido
la verdad. Yo estoy muy cómoda en ese partido y estoy muy cómoda también porque, bueno, esto recién empieza, coincido mucho, conozco a Pablo hace muchísimos años, a los legisladores también. Entonces no he tenido la necesidad de ponerme a pensar. Creo que además los que venimos nuevos a la política venimos entendiendo y habiendo tomado nota, tanto nosotros como los que nos incorporaron, de que se está necesitando una forma nueva de comunicarse. Sí, Pablo Mieres me reivindicó en la radio unos días antes de las internas, no hemos gastado un peso en publicidad. Sí. A la luz de la magra votación del Partido Independiente, ¿fue un error eso? No, porque hay una cosa, no gastamos no porque no quisimos, sino porque, como siempre, las decisiones económicas son opciones que uno toma y que prioriza y que no prioriza. Nosotros justamente no gastamos un peso en las internas porque somos un partido que tiene unos fondos muy acotados, tenemos mínimas contribuciones privadas, vivimos de los votos y de administrar. Incluso me llamó la atención que me contaba Pablo que todavía quedaba de la elección pasada del adelanto, porque la gente que administra el dinero en el partido es muy, muy ordenada y por lo tanto se optó, bueno, todas las fichas las jugamos cuando realmente estamos compitiendo con alguien. Está bien, en la interna pero en la no interna, estábamos capaz que no podés contar, pero en la interna cómo juega cuando se reúnen ustedes y ven 2.000 votos el Partido Independiente, 47.000 votos Manini y Río. Son situaciones muy distintas, muy distintas. Primero porque es un partido nuevo que tenía que presentarse, es un partido corporativo, es un partido que apeló a Cuando decís corporativo, ¿es un partido militar, que apeló, pues, ellos dicen que los ha acompañado otra gente, yo no tengo dudas, pero ahí hay una base muy fuerte que tiene un sentido de la disciplina importante, se les comunicó, no digo que se les haya ordenado, pero se les dijo, acá hay que ir a votar y a apoyar al señor Manini. ¿Hay pruebas de eso? No, lo está investigando el Ministerio de Defensa. Sí, me dijo Gallardo. A mí no me parece mal en sí mismo, pero evidentemente podemos pensar que hay un núcleo importante de militares que han decidido respaldar a Manini. Incluso hasta puede ser entenderse, ¿no? Hubo una desatención a las Fuerzas Armadas, hubo un ninguneo, siempre que se le tiene que pegar un presupuesto que hay que bajar, vamos a pegar ahí porque igual no pueden hablar, no se sindicalizan, es comprensible. Entonces, allí hay un sentido de la disciplina que está incorporado en su cultura y en esa cultura se dijo hay que ir a acompañar y bueno, fueron. Entonces, todo bien, pero me parece que la situación nuestra, es más, te diría que hasta es la inversa. El votante típico del Partido Independiente no va. Dice, bueno, pero nosotros no competimos. O incluso sabemos de gente que nos ha votado en elecciones anteriores y acompañan a otro candidato de otro partido porque les parece que está bien, no pueden incidir. Hubo mucho susto con el tema del Partido Nacional, con lo de Sartori. Los últimos días mucha gente se asustó de que pudiera ganar y pueden haber ido a votar a la calle. No lo podemos probar, pero mucha gente lo ha comentado, e incluso a Talvi, porque le generaba simpatía y les interesaba ir a expresarle un apoyo. Y bueno, y otros, a mí me lo han dicho, han apoyado los sectores más de la izquierda más democrática, digamos, como Vergara. No digo que la otra no lo sea, digo que la gente que son los vecinos nuestros que han ido a votar a Vergara dentro del frente y que después supuestamente nos acompañan. También está lo histórico, se multiplicó por 18 la elección pasada, en la votación del Partido Independiente en las internas y en octubre. Con elecciones internas, estas muchísimo más competitivas que las internas anteriores, donde en el frente prácticamente era testimonial o de Constanza y en los otros no había una sensación. En el Partido Colorado tampoco hubo. Mónica, hoy me decía Javier García en Buscadores acá en BTV que es un hecho que si gana el Partido Nacional va a haber una alianza de partidos. Y el divorcio que surgió entre Valenti, Selva Andrioli y el Partido Independiente fue porque había un acuerdo de no decir a quién votar en una eventual segunda vuelta. Vos tampoco lo van a decir. El Partido Independiente sí sabe que al otro día del 27 de octubre van a decir a quién van a votar o van a dejar en libertad de acción. Mira, dos cosas. Hay varias cosas ahí. Lo que pasó con Selva Andrioli y Esteban Valenti
no tiene que ver necesariamente con eso. Sí hubo un acuerdo, y el acuerdo era no pronunciarse. ¿Por qué no pronunciarse? Porque no se sabía quién iba a ganar las internas en los demás partidos. ¿Cómo vamos a decir que vamos a apoyar a este candidato o al otro en el balotaje si ni siquiera sabíamos ni cuál iba a ser el escenario? Por ejemplo, no estaba la situación de Manini. Por supuesto que no esperaba casi nadie que fuera a ganar Talvi en el Partido Colorado. No se sabía qué iba a pasar con el fenómeno Sartori, no era tan fuerte en ese momento tampoco, pero siempre se dan sorpresas, como la dio el propio Lacalle en las anteriores. Entonces, en las internas del Partido Nacional se podía presumir, pero no había una seguridad. Entonces, el acuerdo fue: no nos vamos a pronunciar por ahora hasta tanto se tome una decisión entre todos. Y el tema fue que ellos lo dijeron, y además de haberlo dicho, no solo uno dice, bueno, me equivoqué, perdón, se me pasó, se me fue la boca, pero después lo siguieron reafirmando. Y ahí hay un tema no solamente de dijo esto o dijo lo otro, sino un tema de confianza. Si va a ser una campaña que todos estamos presumiendo que va a ser complicada, y ya en el primer acuerdo se rompe, ¿qué va a pasar con los acuerdos que siguen? Que de hecho hubo situaciones complicadas a posteriori que no hubiéramos tenido acuerdo. En realidad fue un error esa alianza, el partido lo reconoció, porque evidentemente teníamos estilos distintos de hacer política y de ver las cosas, y fue por eso. En cuanto a esto de la segunda vuelta, hay una cuestión, y es: el Partido Independiente, ya lo anunció Pablo Mieres, va a decir que es antes del 27 de octubre, bastante antes, qué es lo que va a hacer en caso de que se dé un balotaje. No es una cosa, no vamos a engañar a los votantes y a decirle el 28 de octubre lo que vamos a hacer, entonces, después que ya nos dieron el apoyo. Yo me había perdido ese capítulo, va a ser antes entonces. Sí, va a ser antes, bastante antes, para que todo el mundo esté lo suficientemente informado y con tiempo para saber qué decisión va a tomar, si nos apoya o no, en función de lo que vayamos a hacer en un eventual balotaje. 27 de octubre es entre oligarquía y pueblo. Sin duda que no, sin duda que no. Me parece que, primero, en este país hay oligarquía, podemos decir que hay una oligarquía realmente, y por otro lado, podemos decirle a la gente que podemos presumir, inferir qué es pueblo, qué es a quién tiene que acompañar y por qué no. Es además, digo yo, los países, por ejemplo, que estuvieron en el sistema del socialismo real, ¿no? Ex Unión Soviética, la propia Cuba actual, la propia Venezuela actual, que también se dice tributaria del socialismo real y de la lucha de clases y de todo eso. ¿No tienen una oligarquía? Porque la oligarquía se supone que es el gobierno de unos pocos, que son los privilegiados frente al pueblo. En Cuba no hay una oligarquía. Entonces, ¿cuál va a ser la dicotomía? ¿Una oligarquía como la cubana, que es la de un grupo de gente que está atornillado al poder durante varios años y tiene ciertos privilegios respecto al pueblo? Y bueno, y ahí entonces, ¿quién sería la oligarquía? ¿Solo los que ellos dicen que son los que tienen apellido ilustre y viven en barrios privilegiados? ¿O son también gente que puede estar vinculada a la gestión pública durante muchos años y tiene bastantes privilegios que hemos visto, incluso hasta la dirección sindical, que hemos visto